capítulo 3, versículo 7. Vamos a seguir con los mensajes a la iglesia. Y hoy nos toca la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, versículo 7. Yo leo uno, usted lee el que sigue y así vamos hasta que terminemos. Aleluya. ¿Ya todo lo tenemos? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aleluya. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria sea el Señor. Aleluya. Ahorita nos disponemos, ¿verdad?, a abrir esos oídos espirituales para recibir esta palabra poderosa, ¿verdad? Porque la palabra es clara y dice que la carne no puede entender las cosas del Espíritu, ¿verdad? Así que ahorita, ¿verdad?, es el momento en que nuestros oídos, ¿verdad?, deben abrirse. Gloria sea el Señor, aleluya. Y mira, hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre esta iglesia. Yo voy a compartir algunos detalles que me parecieron importantes, ¿verdad?, que refleja, ¿verdad?, por el cual el Señor dice cada palabra, ¿verdad?, que lo menciona. No sé si lo logremos terminar porque es muy largo, gloria sea el Señor, pero vamos a tratar de dar y hacer lo que el Señor nos permite en esta hora. Y mire que la ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey de Pérgamo. Y dice que su nombre era Atalo Filadelfo. Y la ciudad llevaba su nombre, Filadelfia. Y dice que, gloria sea el Señor, y obviamente, ¿verdad?, como la iglesia estaba ubicada en esa ciudad, pues era la iglesia de Filadelfia. Aleluya. Dice que Filadelfia significa afecto fraternal. Afecto fraternal. Esta era una de las ciudades más jóvenes con una excelente posición geográfica. Y dice que también esta era un puente de comercio. Esta ciudad era un puente de comercio que también se le conocía como la puerta del este de Asia. Ponga atención a cada uno de esos detalles porque luego vamos a ir recordándolo. Gloria sea al Señor. Era una ciudad misionera, dice la Escritura. Gloria sea al Señor. Filadelfia estaba situada en un valle con un suelo muy fértil. Gloria sea al Señor. Y sus subsuelos eran volcánicos. Y dice que como todas las ciudades alrededor, ¿verdad?, también era una ciudad donde había mucha idolatría. Y dice que el dios principal que en esa ciudad se adoraba era el dios griego Dionisio. ¿Y cuál era este dios? Dice que este era el dios del vino, conocido por los romanos como Baco, de donde proviene la palabra bacanales. Y las fiestas, ¿verdad?, eran referencia a que las personas se emborrachaban. Y así
rendían, ¿verdad?, honor a ese Dios. Aleluya. Entonces, ¿pero qué dice Dios, aleluya, sobre esta iglesia? Y verdad, vemos que el patrón se repite, verdad, como en cada una de las iglesias, verdad. El Señor empieza diciendo, escribe al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? Aleluya. ¿Sí logramos recordar quién es el ángel de cada iglesia? Aleluya, exactamente, el pastor, bendito sea su nombre. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos empieza siempre revelando, aleluya, las características, ¿verdad?, cómo Él se presenta a cada iglesia, ¿verdad?, entendiendo, ¿verdad?, que Él se presenta según la necesidad que cada iglesia tiene. Así ha sido la presentación que el Señor ha tenido, ¿verdad? Entonces recordemos que el mensaje, gloria sea el Señor, aleluya, es específico para cada uno, ¿verdad? Tal vez en algunas áreas yo necesito ser más fortalecida, pero mi hermano no. Él necesita ser fortalecido en otra área. Gloria sea el Señor. Entonces, eso es lo lindo y precioso del Señor, que Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Pero no simplemente lo sabe, sino que Él tiene para dártelo. Él tiene para suplir tu necesidad. Él tiene para poder resolver tu problema o dificultad. Y eso es lo bello y hermoso de nuestro Dios, del único Dios verdadero al que nosotros debemos adorar. Gloria sea el Señor. Denle un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Aleluya. Gloria sea el Señor. Y mire que esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, es una de las iglesias también en las cuales el Señor no les reprocha nada. Recuerde que otra de las iglesias en que el Señor no reprocha nada, ¿verdad?, no identifica algo con lo cual la iglesia está exactamente fallando, fue la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia. Estas fueron las dos iglesias al que el Señor no confronta, no dice estás mal en esto, sino al contrario, le dice camina como vas, esfuérzate más. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces el Señor, ¿verdad?, hoy nuevamente viene a decir, ¿verdad?, a todos aquellos que nos estemos esforzando, a todos aquellos que queramos ser diferentes, continúa así. Para adelante, gloria sea el Señor, aleluya. Entonces, gloria sea el Señor, aleluya. Dice que el Señor, ¿verdad?, dice la palabra, escribe al ángel de la iglesia. Esto dice el santo. Encontramos la primera característica con la que el Señor se presenta a la iglesia. Y dice que la palabra santo significa apartado o separado. Gloria sea el Señor. Entonces, entendemos que según la necesidad de la iglesia, así se presenta el Señor. Pero podemos apreciar, gloria sea el Señor, que en este momento el Señor nos dice, tú necesitas santidad. Yo me presento a ti porque tú has entendido quién soy yo. Aleluya. Entonces el Señor le dice, esto dice el santo. Aleluya. Gloria sea el Señor. Aleluya. Entonces entendemos que santo es apartado del mal. Cuando el Señor da esta frase, aleluya, Él le está diciendo claramente a la iglesia, aleluya, que la forma en la que ellos están viendo a Dios es la forma correcta. En el libro de Isaías, el capítulo 6, versículo 3, si usted gusta lo puede buscar y si no yo también se lo leo, dice lo siguiente. Y a unos y a otros daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta es una revelación, ¿verdad?, que tuvo Isaías a través de Jesús, a través de Dios. Gloria sea el Señor, en el cual dice que él escuchaba que le decían, Santo, Santo, Santo es Jehová. Aleluya, gloria sea el Señor. También la palabra en otras ocasiones nos dice, sed santo porque yo soy santo. Aleluya. En otras palabras también nos dice, sin santidad
nadie verá al Señor. Entonces es necesario que nosotros podamos adquirir la santidad de Dios. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces el Señor hace énfasis, ¿verdad?, en esta manera de que yo soy la santidad. Él la refleja como Él es la santidad exclusiva. En mí inicia la santidad. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces el Señor, el primer, ¿verdad?, punto importante que nos trae en esta mañana es que necesitamos aprender, gloria sea el Señor, escuche bien esto, aprender a caminar en santidad, pero también querer vivir en santidad. La Biblia, ¿verdad?, en una ocasión le dice a las ancianas, aleluya, enseñen a las jóvenes, ¿verdad? Después de que ustedes hayan aprendido a manejarse con cordura, enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Y luego empieza a dar una descripción. Entonces entendemos que la santidad también se aprende, pero también yo tengo que tener el deseo de querer permanecer en ella, porque el Señor me dice cómo yo tengo que hacerlo, pero si mi deseo no está en permanecer en santidad, no lo voy a poder hacer. Entonces el primer punto, ¿verdad?, importante es que debemos aprender a vivir en santidad. La santidad, ¿verdad?, aleluya, debe ser en cada área de nuestra vida, tanto externa como interna. Gloria sea el Señor, aleluya, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo. Gloria sea el Señor, y hasta en los lugares donde nosotros habitamos, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña, ¿verdad?, cuál es la voluntad del Señor y cómo Él desea en cada área de estas que nosotros nos movamos y no la tengamos por poco, porque muchas veces eso nos aleja de la presencia de Dios, ya que dice que Él quiere que nosotros seamos santos porque Él lo es. Y dice que si nosotros no adquirimos esa santidad, tampoco le vamos a poder ver. Pero dice también que Él espera que nosotros nos guardemos irreprensiblemente hasta la venida de Cristo. Y yo quiero compartirles una experiencia que yo vivía el día de ayer y que me hacía reaccionar en cuanto a esto. El día de ayer yo salía con mi familia, ¿verdad? Con mi mamá, mis niñas y mi hermano, gloria sea el Señor. Y mi niña tenía deseos de ir a un cierto restaurante, gloria sea el Señor. Nos dispusimos, ¿verdad?, a ir a ese lugar, gloria sea el Señor. Y de repente, cuando yo empiezo a estar en ese lugar, yo siento una incomodidad, aleluya. Yo me empiezo a sentir mal, como que no me sentía a gusto donde yo estaba. Y yo empiezo a ver alrededor, gloria sea el Señor, y aunque habían áreas, ¿verdad?, apartadas, gloria sea el Señor, habían como áreas familiares y área para solteros, adultos, gloria sea el Señor, área para familia, ¿verdad?, uno que lleva a sus niños. Pero aún así, yo miraba alrededor y el Señor me hacía sentir que ese lugar no era para mí. Y yo me quedaba, y créame que desde ese momento empezó una angustia en mí, gloria sea el Señor, que yo no la puedo describir, aleluya. Y mi mamá me decía, ¿te pasa algo? Gloria sea el Señor, porque yo no sé la verdad qué cara yo tenía, ¿verdad? Pero yo no me sentía bien porque el Espíritu Santo me estaba reprendiendo en que ese no era mi lugar. Entonces ahí me di cuenta, ¿verdad?, más específicamente que el Señor sobrepasa, ¿verdad? Que nosotros decimos, un mal pensamiento del Señor no le agrada. No, la santidad del Señor sobrepasa más de lo que nosotros podamos entender. Y esa es una de las razones por las que muchas veces no podemos entrar en intimidad con el Señor, porque nos falta santidad en alguna de las áreas de nuestra vida. Gloria sea el Señor. Entonces el Señor, ¿verdad?, hoy nos hace un llamado a practicar la santidad, a querer aprender, pero a querer también permanecer en ella, porque vemos, es real lo que día con día vivimos. Tal vez día con día venimos a la iglesia y aquí nos concentramos y adoramos, pero salimos de aquí y nos vamos a contaminar, a lo mejor viendo alguna red social.
o viendo un programa de televisión. Entonces ahí nosotros mismos nos estamos vaciando de esa santidad que el Señor espera que nosotros conservemos hasta que Él venga. Aleluya, gloria sea el Señor. Entonces la pregunta es, ¿nosotros queremos estar cerca o lejos del Señor? Entonces debemos practicar la santidad. La segunda cualidad con la que el Señor se describe a esta iglesia, gloria sea el Señor, es que Él es el verdadero. Oiga, qué tremenda palabra la que el Señor les da a esta iglesia. Y le dice, yo soy el verdadero. Gloria sea el Señor. La palabra verdadero se puede describir como Él es el confiable. Gloria sea el Señor. Él es el real y Él es el genuino. Él es el confiable, Él es el real y Él es el genuino. Y lo opuesto, ¿verdad? De esta verdad, ¿cuál sería? Ayúdeme usted ahí. Muy bien. Falso, mentiroso y fingido, que es el oponente de nuestro Señor. ¿Verdad? Recordemos que esta era una ciudad que vivía adorando dioses ajenos. Pero el Señor, en medio de eso, les dice y afirma, gloria sea el Señor, al pueblo, a su pueblo, y le dice, aunque tú veas muchos dioses, el único real soy yo. Aleluya. El único confiable soy yo. Así es. El único genuino soy yo. Dijimos, ¿verdad?, que el Dios a que esta ciudad adoraba era al Dios Dionisio. Y entre todo eso el Señor quiere afirmar a su iglesia y le dice, yo soy el único confiable. Y eso mismo el Señor nos viene y nos dice a nosotros, yo soy el único confiable. Aunque te quiten tu trabajo, aunque tú pierdas tu carro, aunque tú pierdas tu casa, porque esas son cosas que vienen y van. Pero dice la palabra que el gozo del Señor y que el gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces el Señor nos dice, yo soy el único confiable. Gloria sea el Señor. El hombre, gloria sea el Señor, nos puede prometer cosas. Nos puede prometer una posición. Nos puede prometer seguridad. Nos puede prometer apoyo. ¿Verdad que sí? Pero la Biblia dice que el hombre es mentiroso. Mas su palabra nos enseña que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para poder arrepentirse. ¿Por qué? Porque Él es real, porque Él es el Dios verdadero. Y Él lo confirma a través de su palabra. Él se basa en su palabra. La palabra dice Jesús, ¿qué dice Jesús sobre la verdad? En Juan 8:31, posiblemente usted no lo va a escuchar como lo dice la Reina Valera porque esta es otra versión, pero es la misma palabra del Señor y dice de la siguiente manera. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Oiga qué hermosa enseñanza la que el Padre nos da. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. No a las de los dioses ajenos, a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos y escuchar las enseñanzas de Dios. ¿Para qué? Para poder ser libre. Y tal vez usted me preguntará, ¿pero libre de qué? Libre de la opresión del enemigo. Aleluya. Hay muchas personas que dicen, nadie me quiere.
Yo a nadie le caigo bien. Pero eso es una mentira. Porque la Biblia a mí me dice que de tal manera amó Dios al mundo. Oiga, qué palabra, qué enseñanza la que Dios me da. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces usted no puede decir que nadie no lo ama, que todos lo aborrecen. Porque la persona que a usted le debe interesar que lo ame, ya lo amó, ya se lo demostró. Pero ¿qué necesitamos? Acercarnos a escuchar sus enseñanzas. ¿Para qué? Para poder ser libre de la opresión, de la mentira de Satanás. Hay muchos que dicen, yo no sé para qué Dios me hizo, yo no sé para qué nací. Y la Biblia a mí me dice, antes de que te formases en el vientre te conocí. Tenía un plan para ti. Antes que naciese te santifiqué, te aparté para algo especial. Y te di por profeta a las naciones, función y propósito, trabajo, como usted lo quiera ver. Y todavía aún así nos preguntamos, ¿para qué nacimos? Yo no sé a qué vine, pero la Biblia te enseña a qué tú veniste. Pero escucha, acércate a escuchar a la verdad, para que puedas ser libre. Gloria sea el Señor, de la mentira de Satanás. Aleluya. Pero tristemente, ¿verdad? Vivimos en un mundo que muchas veces es más fácil creer a las fábulas viejas de los antepasados. Porque hay gente que cree más en hierba mala. Imagínense. Esa es la enseñanza que nuestro pueblo muchas veces tiene. Hierba mala nunca muere. Y se aferran ahí y se van a morir como quiera. Y se van a dar cuenta que hierba mala sí va a morir. Aleluya. Hay gente que vive diciendo, siempre hay un roto. Ya ve que sí se lo sabe. Esa es la enseñanza que el enemigo nos ha dado. Y nosotros decidimos permanecer ahí. No, el Señor dice la palabra que yo soy una piedra preciosa. Dice que yo soy la niña de sus ojos. Porque yo voy a esperar menos de lo que el Señor a mí me ha asignado. ¿Por qué usted, caballero, va a esperar menos de lo que el Señor le ha asignado? Porque no nos acercamos a escuchar a la verdad. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces el Señor le dice, acérquense, gloria sea el Señor, a la verdad. Aleluya. Entonces Dios estaba haciendo un énfasis y quería dejarlos más afirmados y le dice, yo soy la verdad, continúen así. Gloria sea el Señor. Y dice el siguiente verso, la parte B del texto dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Gloria sea el Señor. Yo quiero preguntarles a ustedes, si ustedes saben o tienen una idea por qué el Señor dice, el que tiene la llave de David. En algún momento nos hemos puesto a investigar por qué el Señor dice eso. ¿Cuál es el significado? Porque muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he orado y le he dicho, Señor, tú tienes la llave de David. Tú puedes abrir y nadie puede cerrar. Y tú puedes cerrar y nadie puede abrir. ¿Usted no lo ha hecho alguna vez? Pero realmente a veces sabemos lo que decimos. Y a mí me pareció bien curioso, ¿verdad? Bien importante saber por qué el Señor dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Porque eso está bien interesante. Entonces,
Voy a tratar de resumir, ¿verdad?, lo que pude leer sobre esto. Y dice que en aquel tiempo, ¿verdad?, Salomón construyó el templo para Jehová. ¿Sí? Usted ha leído eso, ¿verdad? Por supuesto, bajo la promesa que el Señor había dado a David de que su descendencia, ¿verdad? Específicamente Salomón era quien iba a construir ese templo, porque debido a que él había derramado mucha sangre en la guerra, él no podía edificar ese templo. Pero le hace la promesa, ¿verdad?, a David que su hijo sí lo iba a edificar. Entonces, bajo esta promesa, Salomón edifica el templo, gloria sea el Señor, aleluya. Y dicen los comentaristas, ¿verdad?, que el Señor es precisamente él es el que elige la cerradura y la llave que iba a estar en la puerta de ese templo. Que es el mismo Dios quien la elige. Entonces dice que en ese lugar, ¿verdad?, había sido asignado un mayordomo, o sea, alguien que iba a estar encargado de abrir y cerrar la puerta, como lo dice aquí la palabra. Ese hombre dice que se llamaba Sebnat, no sé si usted lo ha leído, pero dice que este mayordomo, ¿verdad?, tenía que cargar esa llave en el hombro, aleluya. Y eso representaba, gloria sea el Señor, autoridad. Eso representaba que él era el único que podía abrir y cerrar. Le voy a invitar a que me acompañe, ¿verdad?, a Isaías 22:22. Y aquí podemos ver que este hombre que había sido indicado para ser el mayordomo, ¿verdad?, el que había sido puesto en esa asignación, dice la palabra que empezó a hacer cosas que desagradaban a Jehová. Este hombre se empezó a llenar de orgullo por la posición en que lo habían puesto. Este hombre empezó a autoglorificarse a él y no a aquel que lo había puesto en esa posición. Y es interesante ver y entender, gloria sea el Señor, y autoexaminarnos y ver cómo estamos manejando lo que el Señor te ha dado. ¿Cómo tú lo estás llevando? ¿Te estás glorificando a ti o estás glorificando al Dios que te lo dio? Aleluya, gloria a Dios. Porque dice la palabra que este hombre, Sebnat, se empezó a llenar de orgullo y a autoglorificar con su posición. Cuidado si en algún momento nosotros pensamos, ¿verdad?, que si nosotros no estamos presentes, no hay presencia de Dios. Que si yo no canto, no va a pasar nada. Que si yo no toco, las hermanas no van a danzar. Que si yo no predico, nadie se va a convertir. Tenemos que cuidarnos, aleluya, de esas conductas porque desagradan al Señor. Y mira lo que recibe todo aquel que se enorgullece y empieza a autoglorificarse. Cuidado si tú dices, esta casa la hice con mis manos. Este carro con el sudor de mi frente lo compré. Aleluya. Y dice que el Señor decidió que era necesario. Vamos a leer ahí. Acompáñame, Isaías 22:20. En aquel día dijo, llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcaías, y yo lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y le entregaré en sus manos tu potestad. Oiga, y será padre al morador de Jerusalén y en la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre hombre, y él abrirá y nadie cerrará. Y él cerrará y nadie abrirá. O sea que cuando el Señor me habla de las llaves de David, es que hay una autoridad. Es que hay una autoridad. El que lleva las llaves es el que lleva la autoridad. Y el Señor se la quitó a Sebnat para dársela a Eliaquim, dice la palabra. Y de ahí vemos que nace esta frase que dice, aleluya, el que tiene la llave de David. El Señor haciendo referencia a que Él estaba respaldando a este hombre. Él le había entregado la autoridad. Pero cuando el Señor trae esta frase a esta iglesia, le dice,
Antes yo había entregado la autoridad a cierta persona, pero ahora yo soy la autoridad. Oiga qué fuerte eso. Ahora yo soy la autoridad, es lo que estaba diciendo el Señor. Haciendo referencia a que si Él quiere, Él abre y nadie puede cerrar. A que si Él dice, yo cierro, nadie va a poder abrir. Es Jesús el que lleva esa autoridad. Entonces es el Señor el que decide, gloria sea el Señor. Si nosotros le pedimos un empleo, no te preocupes, yo tengo la llave. Y va el Señor y te abre la puerta del empleo. Gloria sea al Señor. ¿Verdad? Cuando nosotros le decimos, Señor, aleluya, necesito una casa propia, aleluya. Y viene el Señor y te dice, no te preocupes, yo tengo la llave. Aleluya. Va y te abre la llave. Aleluya, gloria sea el Señor, aleluya. Cuando nosotros muchas veces le decimos, Señor, ya no quiero depender de nadie, quiero una empresa, quiero ser mi propio jefe. Y el Señor, no te preocupes, porque yo tengo la llave. Aleluya, gloria sea el Señor. ¿Verdad? Cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero que mi familia, yo quiero que mi casa, que mis hermanos, que mi madre sean salvas. Y el Señor nos dice, no se preocupen, yo tengo la llave. ¿Cuánto nos alegramos por saber que el Señor tiene la llave? Ese Dios al que tú has decidido servirle, Él tiene la llave. Él puede abrir. Y si el Señor te dijo, gloria sea el Señor, te doy la casa, aleluya. No importa lo que el enemigo quiera hacer para oponerse, gloria sea el Señor, en cada una de las áreas en las cuales el Señor ha decidido que tú crezcas. No importa lo que el enemigo trate de hacer. Aunque se levante, gloria sea el Señor, los envidiosos del trabajo te van a dar el empleo, porque Dios ya dijo que así va a ser. Aunque en el banco tú no eres aprobado, el Señor dijo que vas a tener tu casa. Y no importa lo que diga un jefe de banco, si el dueño del oro y la plata dijo que esa puerta se abre, se va a abrir. Y no importa cómo nosotros veamos a nuestra familia, si el Señor dijo que la salvación ha llegado a la casa porque Él abre la puerta, así va a ser. Aleluya. ¿Cuántos se alegran por saber que el Señor tiene la llave de cada una de estas áreas que nosotros necesitamos? Aleluya, déselo fuerte porque es para Dios. Aleluya, gloria sea el Señor. Pero mire, bien interesante la palabra porque dice, pero yo también cierro y ninguno abre. Entonces aquí es como un poco agridulce. ¿Verdad que sí? Aleluya, porque el texto no termina, yo las voy a abrir todas. No. Dice, pero también cierro y aunque cualquiera quiera abrir, no lo va a poder hacer. Entonces, aleluya, tenemos que ver la contraparte de la palabra del Señor. Aleluya, gloria sea el Señor. Y debemos entender que hay muchas veces que el Señor no te va a abrir la puerta del empleo. Porque tal vez, gloria sea el Señor, te va a decir, si con el empleo que tienes, aleluya, apenas si me buscas, yo te tengo otro trabajo mejor. No es un trabajo material, sino que es una puerta espiritual. Entonces el Señor dice, nadie te va a contratar, porque yo así lo decidí. Yo quité un poquito tu gracia para que no seas seleccionado. De la misma manera, ¿verdad? El Señor nos dice, no es tiempo para casa. Aprende a cuidar lo que ya tienes. Aleluya. Y luego abrimos esa puerta. Pero mientras tú no aprendas a cuidar lo que el Señor ya te ha dado, el Señor no te puede abrir para más. Porque muchas veces, un ejemplo sencillo, ¿verdad? Sería una casa.
Si nosotros apenas, las mujeres, ¿verdad? Porque es nuestro trabajo y también a veces el del hombre, no limpiamos, no cuidamos, no somos detallistas en nuestros hogares, ¿cómo esperamos tener una casa más grande si la pequeña no la podemos limpiar? Y eso aplica para cada área de nuestra vida. Dice que el aceite se derramó y dejó de derramarse hasta que se acabaron las vasijas. Eso quiere decir que posiblemente hay áreas en las que mi vasija es demasiado corta y el Señor ya no tiene más donde derramar, ¿verdad? Y nosotros, Señor, lléname, lléname. Pero, ¿y el Señor dónde? ¿A dónde la ha hecho? Pues yo la tengo aquí, pero ¿dónde la ha hecho? Entonces debemos entender que el Señor también cierra puertas. Y le tenemos que aprender a dar la gloria y la honra de la misma manera que te la dio cuando Él decidió abrírtela. Porque dice la palabra que suyo es el reino, que suyo es el poder y que también la gloria. Entonces, si Él me la abre, yo lo glorifico. Y si Él no me la abre, también debo aprender a glorificarle. Porque el que lleva la llave, lleva la autoridad. Exactamente. Ahora, si usted quiere estar desautorizado por ahí, en cualquier lado, rebotando de un lado para otro, es decisión personal. Pero luego no nos quejemos con el Señor de por qué recibimos ciertos tratos cuando tú no hiciste atención al llamado que el Señor te hizo. Cuando pusimos por encima nuestros deseos que la voluntad del Señor. Y es ahí cuando creamos ante el Señor una postura de odio, de rencor, de rechazo. Porque a mí no, porque a mí no, porque a mí no y aquel sí. Porque aquel escuchó la voz y tú no. Porque aquel supo esperar y tú no. Gloria sea al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria sea el Señor. Entonces vamos a entrar en el versículo 8. Aleluya. En el versículo 8. Y dice, yo conozco tus obras. Aleluya. Yo conozco tus obras. Eso, ¿verdad? Nosotros ya entendimos que cuando el Señor dice esta palabra es que Él sabe todo de nosotros. Que nada para Dios es oculto. En nada, en nuestro pensamiento, en nada, en lo que hagamos en público, en lo que hagamos en privado, Dios lo conoce. Gloria sea el Señor, todo. Y dice, he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual dice, nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira qué interesante, dice, he aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Aleluya, recordemos, ¿verdad? Que en los detalles que veíamos de la iglesia, vimos que esta iglesia estaba en un lugar, esta ciudad, ¿verdad? Y la iglesia estaba en un lugar de una buena posición geográfica. Que era una ciudad, ¿verdad? Donde el comercio era abundante. Y que también, gracias a que había mucha fluidez de personas, la iglesia había podido ser una iglesia misionera. Debido a su lugar, debido al lugar y sus condiciones, era más fácil para que ellos pudieran distribuir la palabra del Señor y para que ellos pudieran, aleluya, dar a conocer a aquel Dios a que ellos servían. Entonces, cabe recalcar, ¿verdad?, que esta iglesia no era una iglesia grande. Dice, y he abierto una puerta, gloria sea el Señor, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuál es la puerta de la que el Señor está hablando? Que impartas el evangelio, que hables de mí. Te he puesto en un lugar donde tú lo puedes hacer. Entonces dice, y porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Mire, esta era una iglesia, como le decía, que no era una iglesia grande.
que no era una iglesia de multitud, era una iglesia pequeña, gloria sea al Señor. Mas sin embargo, la iglesia había entendido que no se trata muchas veces de cantidad, sino de calidad. Y gracias a eso ellos habían podido producir los frutos que el Señor esperaba. Y podían impartir la palabra de acuerdo a lo que el Señor les había enseñado. Entonces recordemos que la palabra nos enseña que la mies es mucha, pero los obreros nos hacen falta. Entonces Pablo en una ocasión dice que les pedía a los colosenses, en Colosenses 4:3 dice, y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios abra las puertas, oiga, para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo, por lo cual yo estoy preso. O sea, él le decía, intercedan por nosotros, porque las puertas que el Señor nos abre, primeramente es para predicar el evangelio. Es para proclamar la grandeza de aquel que nos llamó. Y me daba duro esta palabra porque yo digo, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de poder predicar a Cristo? Pero a veces nuestros propios juicios o prejuicios nos limitan de predicar la palabra. Porque muchas veces nos sentimos menos o no creemos lo suficiente en el poder de Dios. Y esto yo lo comprobaba el mismo día de ayer, porque yo decía, yo fui, ¿verdad?, a cierto lugar también a comprar comida ya para la noche. Y yo miraba a una persona, ¿verdad?, que se había desviado en cuanto a su sexualidad. Y algo en mí decía, háblale. Pero yo, ¿y cómo? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y si me contesta mal? ¿Y si me sale enojado? ¿Y si me echan la policía? Entonces ahí me di cuenta que muchas veces no cumplimos con la función que el Señor espera, ¿verdad? Y el Señor traía a mi memoria leyendo esta palabra. Hay tantas formas de poder predicar a Cristo. Tal vez en algún momento yo no voy a poder ser directa y decirle, Cristo te ama, la forma en que estás viviendo no es la correcta. Pero hay tratados que yo puedo dar. Hay tarjetitas en las que yo puedo predicar a Cristo. Y como dice, nosotros vamos a sembrar la semilla y el que va a edificar es Dios. Al menos tú tiraste la semilla porque no la quisiste sembrar. Entonces el Señor me hacía ver la importancia de afirmarnos más en Él. Personalmente se lo digo, de afirmarnos más en Él para llevar esa palabra que dice que es poder de Dios. Que no nos tenemos que avergonzar porque es poder de Dios. Que no tenemos que tener miedo porque es poder de Dios. Aleluya. Entonces dice que el Señor nos ha abierto esas puertas hacia donde nosotros vayamos. Si usted pertenece a algún tipo de empleo, con nuestros compañeros, con nuestra familia, gloria sea el Señor. Yo a veces me sorprendo porque dudamos del poder de Dios. Yo a veces cuando viajo con mi hermano, yo digo, él pone alabanzas y yo digo, ¿y de dónde? Pero se me olvida que le acabo de pedir al Señor porque lo salve. Entonces digo yo, a veces dudamos del poder de Dios. Y el Señor ya está haciendo la obra de a poquito, porque Él dice que es en su tiempo y a su manera. Entonces, gloria sea el Señor, necesitamos, aleluya, entrar por esa puerta y cumplir con la función de repartir esa palabra, de proclamar la salvación, aleluya. Aleluya, bendito sea su nombre. Y ellos, ¿verdad?, lo estaban haciendo como el Señor, ¿verdad?, lo dejó en su gran mandato de la gran comisión, ¿verdad? Usted lo conoce. Aleluya. Entonces dice el Señor, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Aleluya. Dios sabe la condición en la cual muchas veces nos encontramos cuando nos sentimos debilitados, ¿verdad? Él mira cuando nosotros nos sacrificamos por hacer su voluntad. Él mira cuando nosotros nos disponemos a querer agradarlo. Cuando de verdad existe esa disposición, aleluya, el Señor nos está viendo.
Aleluya. Entonces dice que nada de lo que nosotros hagamos para el Señor va a quedar sin recompensa. Entonces Dios mira cuando nosotros estamos cansados, pero aún en ese cansancio es más grande nuestro agradecimiento a Él. Y por eso estamos en este lugar. El tiempo que el Señor nos pide. Porque no es el hombre, es Dios. Yo le sirvo a Dios, no al hombre. Claro, los respetamos porque son puestos por Dios. Pero hay gente que ni siquiera eso tiene claro. Entonces Dios mira cuando nosotros estamos cansados, pero el agradecimiento que hay en nuestro corazón por lo que Él ha hecho en nuestras vidas es mucho mayor que aquel cansancio que tenemos. Y es ahí cuando el Señor nos dice, aleluya, yo conozco, aleluya, que tienes pocas fuerzas. Dios sabe cuando nosotros nos limitamos de alimentar nuestros propios deseos, nuestros propios sueños para hacer su voluntad. Dios sabe, aleluya, cuando nosotros nos esforzamos, aleluya, y a lo mejor tenemos un esposo que es Nabal, pero el Señor sabe que tú te estás esforzando por ser una Abigail. Dios sabe, aleluya, cuando tienes un hijo endemoniado como el Gadareno, pero tú te estás esforzando por ser un mejor padre. Dios sabe cuando muchas veces te encuentras como aquella Marta, hermana de Lázaro, que piensas que ya acabó todo, pero aún te sigues esforzando. Dios lo sabe. Aleluya, Dios sabe y conoce nuestra condición. Y el Señor hoy viene y nos dice, no hay justo, oiga la palabra, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay gente que solo piensan en ellos y no piensan en su simiente. ¿Qué van a hacer de tus hijos? ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando como padre, como madre? Pero el Señor dice, no hay justo desamparado. Y recuerdo que justo no es perfecto. Justo es aquel que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, que pone la voluntad de Dios primero que la de Él. Ese es el justo. Denle un aplauso al Señor, aleluya, porque Él trae palabras para nuestras vidas. Él es justo y no nos va a desamparar. Así que cuando veas que las cosas empiezan a ir mal aún, tú siendo justo, no te aflijas. Permanece en el lugar que el Señor te ha dado. Porque solo los impíos dicen que huyen sin que nadie los persiga. Entonces, ¿soy un justo o soy un impío? Aprendamos a tener esa identidad en Cristo. La Biblia también nos enseña que Dios honra a los que le honran. Sí, Señor. Aleluya, y que no hay nada que nosotros podamos darle al Señor sin que Él no nos dé una gran recompensa. ¿Verdad? El otro día yo le enseñaba a usted que el Señor no nos paga, porque si nos pagáramos como mereciéramos, estuviéramos quebrados. ¿Verdad? Estuviéramos en bancarrota. Aleluya. Pero lo bueno del Señor que Él no es como nosotros pensamos. Él sobrepasa nuestro entendimiento. Él es un Dios compasivo, misericordioso, amoroso, justo, fiel. Así es, aleluya. Entonces, permanezcamos en Él, porque su palabra es clara. Usted sabe que no estamos viviendo momentos gratos humanamente, pero debemos entender que el Señor nos habla claro día con día. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Por qué empezamos a tambalear? Porque no conocemos las promesas del Señor. Porque no hemos entendido que si el Señor nos guarda, gloria sea al Señor. Pero que si el Señor tiene algo estipulado o una misión para nosotros, que también la debamos asumir. Claro, a nuestra carne no le gusta
¿Quién va a querer ir allá a predicar ahí en una cárcel sin comer? No, yo mejor predico aquí como en mi casa. Pero usted piensa así. Aleluya. Entonces el Señor dice, yo conozco, aleluya, que tienes pocas fuerzas, pero, y aquí empieza la clave, dos claves que esta iglesia tenía. Aleluya. Las claves que llegaron a esta iglesia a poder tener algo irreprochable ante la presencia del Dios. Y la primera dice que, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Oiga, poderoso es Dios. Denle un aplauso al Señor. Dice, la primer clave es que esta iglesia de Filadelfia había guardado la palabra del Señor. Y la palabra guardar es mantener, observar, cumplir, retener, obedecer. La palabra guardar no significa lo que nosotros pensamos muchas veces. Cuando usted le dice, guárdeme esto, ¿usted qué piensa? O un objeto, un libro, o cualquier cosa. ¿Qué piensa usted? Si es guardar, ¿qué piensa? Guardar es esconder. Usted va y lo mete a la gaveta. Cuando no quiere que el pan se lo coma nadie, usted lo guarda. ¿Verdad? Porque a veces tenemos niños comelones y no nos dejan nada. Entonces nosotros vamos y guardamos. Entonces nosotros humanamente pensamos que guardar es, Señor, guardar tu palabra. Agarro la Biblia, la meto debajo de la almohada. Salmo 31. El 91. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Guardamos la palabra, la metemos en la gaveta, la metemos en la cartera. Eso es lo que nuestro cerebro humanamente piensa en guardar, y es lo que lastimosamente también hacemos. Guardamos la palabra. Pero el significado en este texto en guardar la palabra significa que yo tengo, aleluya, que poner por obra la palabra. Aleluya. Que no es que literalmente yo la voy a guardar, sino que tengo que ponerla por obra. Guardar tiene que ver con el amor que sentimos a nuestro Dios. Dice la palabra en Juan 14:15, aleluya, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Entonces, si cumplimos sus mandamientos, estamos guardando la palabra. David, ¿verdad? El precioso David decía, en mi corazón. Oiga, ¿dónde la había guardado él? Él no la guardó en la gaveta, ni debajo de la almohada. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque el problema es que muchas veces leemos, ¿verdad?, el Salmo 91. Pero el Señor no nos puede cubrir porque andamos fuera de su cobertura. ¿Verdad? Como las aseguranzas. Si muchas veces el que está en la aseguranza no era el que iba manejando, no le quieren pagar porque no los cubre. Así mismo es cuando nosotros decidimos salirnos del camino del Señor. Él no nos puede cubrir aunque Él quiera. Aleluya. Entonces dice que el amor, ¿verdad?, que esta iglesia le tenía a Cristo, aleluya, sobrepasaba lo más profundo. Y ellos lo reflejaban a través de su obediencia. Aleluya. Y es lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Que nosotros obedezcamos a la voz de Jesús. Aleluya. Que no nos pase como el pueblo de Israel. Porque muchas veces caminamos así. Si el Señor me da, yo obedezco. Pero si el Señor no me da, yo me quejo. Y a veces, lastimosamente, el Señor nos da,
pero no es porque sea una bendición como aquellos que dicen los de República, creo yo, los hartó de carne, pero no fue porque el Señor les quería dar. O nos comportamos como Moisés, que buscaba, que soportaba cualquier dificultad, cualquier problema por agradar al Señor. Dice que la obediencia verdadera es la prueba del amor verdadero. Oiga bien esa frase. La obediencia verdadera es la prueba del amor verdadero. Oiga qué preciosa frase. Yo no dije la obediencia verdadera es la obediencia perfecta. No, dice la obediencia verdadera es la prueba del amor verdadero. Y eso lo vemos reflejado en Cristo Jesús. Él cumplió al pie de la letra como el Padre le había dado la instrucción. Al pie de la letra. Al pie de la letra. Sin saltarse ninguna tilde ni ninguna coma. Exactamente lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y eso espera eso espera, gloria sea el Señor, que nosotros podamos hacer. Créame que esta palabra, yo le invito a que usted la lea, gloria sea el Señor, aunque no la pudimos terminar, ¿verdad? Pero es una palabra que trae aliento a nuestras vidas, porque esta iglesia pasó diferente persecución, pero el Señor dijo que Él la iba a guardar. Y de la misma manera el Señor hoy viene y nos dice que nosotros permanezcamos en Él y que por nosotros permanecer en Él, Él nos va a guardar. Pero vamos a, ¿verdad? Gloria al Señor, a continuar, ¿verdad? Este tema, si Dios lo permite, el domingo que sigue. Y yo le invito, ¿verdad? A que sigamos adelante, que no se desanime, recobre fuerzas, como dice la palabra, en el poder del Señor. Aleluya. Aleluya, no falte a los cultos, no falte a las oraciones. Aleluya, porque el Señor siempre trae una palabra de edificación. No somos las vasijas, nosotros somos inservibles. Pero lo que el Señor pone dentro de nosotros para podérselo entregar, eso es la esencia de lo que usted necesita, la esencia de Dios. Y aunque muchas veces como predicadores, como las personas que enseñamos, cometemos errores, ¿verdad? Pero perdónenos y filtre la palabra. Dice la palabra que debemos agarrar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, yo me imagino, y yo hago así en lo personal cuando, gloria sea el Señor, yo estoy cocinando con aceite y necesito cocinar algo más, pero se me quemó y me quedaron migajas. Yo lo filtro, yo lo paso por un colador. Y luego, aleluya, desecho lo que ya no sirve y me quedo con lo que sí me sirve. Pero no seamos mañosos y no colemos, aleluya, el mosquito y dejemos pasar el camello. Aleluya. Entonces, usted necesita la esencia. Filtre la palabra. Aplique lo que es para su vida. Y lo demás, déjelo ir. Pero no deje de edificarse en Dios. No pierda su propósito en Dios. Porque grandes cosas el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que sigamos adelante y que el Señor les bendiga.